Ya, ahí estamos ya en vivo, por si acaso, de chiquillas. Antes de comenzar, vamos a esperar unos breves segundos para que gente se alcance a conectar un poco más. Y vamos a introducir. Ya, démosle entonces. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos quienes están mirando este foro. Le damos la bienvenida. Esta actividad está realizada desde el Estudio Transversal de Humanidades para la Ingeniería y Ciencia, ETICS, junto con el Centro de Estudiantes de Ingeniería y el Consejo de Estudiantes de Plan Común. Yo soy Daniel Vázquez, ayudante de extensión de ETICS, y estaré moderando este foro. No queríamos comenzar sin primero agradecer tanto unidades académicas y personas que han puesto tanto el tiempo para que hoy día estemos realizando este foro del ciclo COVID-19 y sus derivadas. Para los que no saben, el ciclo COVID-19 y sus derivadas y los ciclos que se han hecho ETICS con el CI y el COPC se encuentra enmarcado en que se considera necesario abordar las diversas contingencias, pero desde una perspectiva que supere la también necesaria visión científica de ingeniería. Es por eso que siempre se intenta buscar un poco más de manera interdisciplinaria. Ahora, en temas concretos de lo que vamos a estar abordando, no es un misterio para nadie que las teleclases, los webinars, experiencias e-learning no son asuntos nuevos que llegaron con la pandemia. Hay estudios e incluso muchas universidades que en sus programas contemplan estas metodologías. Sin embargo, hoy las teleclases y la ausencia de presencialidad en la docencia se volvió una necesidad para enfrentar la que quizás sea la crisis sanitaria más grande del último siglo. Esto ha traído consigo una prueba de resiliencia de nuestras instituciones educativas, con todas las personas involucradas, docentes, estudiantes y autoridades. Todos estos actores se han tenido que someter a un rápido aprendizaje para migrar a la docencia online. No ha sido fácil. Han existido tensiones a diversos niveles, paralizaciones estudiantiles, apoderados exigiendo rebajas e interpelaciones de diversas autoridades educacionales al mismo Estado. Esto nos hizo a nosotros como ETICS, CI, COPC, a decir de que quizás sea también un momento de sentarnos y ver también los efectos que tiene todo esto que estamos viviendo en nuestra salud mental y aprendizaje. Por eso los efectos de la teleclase están enmarcados en este tiempo de pandemia. Para esto nos acompañan dos grandes expositores. En primer lugar, Vania Martínez, quien es doctora en Medicina de la Universidad de Heidelberg y doctora en Psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI. Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar en este espacio organizado por estudiantes de la universidad donde yo trabajo y para que podamos compartir ideas. Genial. Y por el otro lado se encuentra Matías Rips, quien es ingeniero civil e industrial, magíster en gestión y políticas públicas de UCHEF, es máster en filosofía y políticas públicas del London School of Economics y fue uno de los fundadores de Educación 2020, fundación que hoy él se encuentra presidiendo y es coordinador regional de movilización de recursos de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO. Muchas gracias, Daniel, y a través tuyo agradecerle también la invitación al resto de los compañeros, compañeras, los docentes, agradecerle también el tiempo a Vania, y también siempre es un placer poder volver a la universidad y a la escuela donde ya hace un par de años atrás tuve una gran experiencia. De manera virtual volviendo. Claro. Bueno, para comenzar también vamos a explicar un poco la metodología, para que sepan quienes nos están viendo. Van a ser 3 preguntas que los expositores ya conocen. Cada uno tendrá 5 minutos. Yo interrumpiré 2 veces, una para decir cuando les quede 1 minuto y cuando el tiempo se acabe. Nos vamos a ir turnando y yo voy a presentar la pregunta antes de que comience la respuesta. Las personas que se encuentran mirando el foro pueden participar si quieren realizar preguntas o comentarios a través de la misma publicación. Ahí pueden comentar y nosotros vamos a tener un grupo de organizadores que van a recolectar las diversas preguntas y luego van a haber 3 que se seleccionen y que las vamos a decir al final donde también los expositores la van a responder.
Entonces, ya para entrar en materia, voy a comenzar primero leyendo la pregunta número 1, que es, en un contexto de pandemia, ¿cuáles son los efectos de la modalidad de teleclases sobre el aprendizaje y enseñanza y la calidad de vida de estudiantes y docentes? No sé si alguno quiere comenzar o lo escojo yo. ¿Cómo será también? Vania, quizás tú, si quieres partir. Bueno, leí en una parte que no es que estemos en pandemia haciendo teleclases, sino que lo más importante es que estamos en pandemia, en realidad. Eso es lo más importante y que nos hemos tenido que adaptar a esta situación. El tema de la pandemia es una incertidumbre para todos, además, entonces, por lo tanto, yo creo que uno de los grandes desafíos es que muchas personas han pensado que esto es algo transitorio, que es muy a corto plazo, y entonces han hecho una transición a estas modalidades de teleclases sin considerar que es para todo el semestre o que probablemente también es para el próximo semestre en gran parte de las actividades que haya que realizar, ¿ya? Entonces, algunas personas ya teníamos la experiencia de hacer educación a distancia, pero muchos de los académicos no. Y entonces también tenemos diversidad en relación a la tipo de conectividad que tenemos los estudiantes, pero también los académicos. Todos hemos compartido el estar en reuniones y que de repente entonces no se escuchó bien, no se entendió, se quedó detenido, ¿cierto?, la telecomunicación. Y ahí también, bueno, un tirón de orejas para las compañías de telecomunicación, que es algo que en otros países se ha puesto mucho énfasis que las compañías mejoren su conectividad y que liberen datos y nos otorguen esa posibilidad, porque tanto para la educación, pero también para la salud, es muy beneficioso el poder tener este tipo de conexión. Entonces, bueno, se conjugan varias variables y como yo explicaba que hay diversidad al interior de nuestra universidad también, y de las otras universidades, porque yo estaba en contacto también con otras universidades que más o menos parecía la realidad, de la partida de que algunos jóvenes necesitaban dispositivos, necesitaban los chips, ¿cierto? Y no todos a lo mejor han podido tener el acceso. He estado conversando también con otros estudiantes que me dijeron, por ejemplo, que en una semana se quedaron sin conexión y eso significó quedarse atrasados. Entonces son varias las variables probablemente que están influyendo en este tema en este momento. Y porque no es lo mismo hacer clases a nivel presencial que a nivel virtual, entonces necesitamos hacer esa transición, hacer esos cambios. Hay recomendaciones que se han dado y creo que hay que irlas tomando en cuenta, como el de privilegiar, por ejemplo, actividades asincrónicas, que las clases queden subidas en alguna plataforma, en que el estudiante pueda revisarla en un momento en que sea más oportuno, considerando que a lo mejor al interior de esa familia o de ese hogar hay varias personas que comparten dispositivos o que comparten también labores y tareas domésticas, y entonces justamente en el horario en que se está dictando la clase a lo mejor no es posible hacerlo. Y también que haya actividades sincrónicas más breves que permitan el aclarar preguntas, el hacer también una convivencia socioemocional, ¿ya? Porque no debiéramos estar preocupados exclusivamente del aprendizaje, sino también de todos los aspectos de salud mental y socioemocional. Yo que soy psiquiatra, para mí este ha sido un tema que hemos estado trabajando, que hemos estado también incorporando dentro de la universidad y fuera de la universidad, bueno, que más adelante podemos también contar mejor cómo los aspectos de salud mental influyen también en el aprendizaje. Gracias, Vania. Me encanta. Muy bien en el tiempo. Dale, Matías, nomás, por si acaso. Súper, gracias. Hoy, a ver, yo primero que todo también quiero volver a agradecer y dar las gracias porque hoy día hay una demanda muy profunda de instancias de reflexión, de instancias de debate, y efectivamente desde la Facultad de Ingeniería y del Centro de Estudios Humanísticos, de amplia trayectoria histórica también,
creo que hay que valorar y reforzar eso. ¿Y por qué parto con eso? Porque efectivamente en el periodo en el que estamos en un momento para poder aprovechar de pensar. Y la invitación es esa, es poder pensar, cuestionar, reflexionar, y que no vaya a pasar que luego que miremos hacia atrás en el futuro, ¿cómo no aprovechamos esa oportunidad? Porque efectivamente lo que estamos pasando es algo de una envergadura, tú bien lo dijiste en la introducción, Daniel, global, histórica, y nadie estaba preparado. He tenido la fortuna de conversar con compañeros, colegas en distintas partes del mundo, en Malasia, en Francia, en Reino Unido, en Colombia, en Perú, aquí a lo largo del territorio, en las escuelas donde trabajamos desde Educación 2020 y con otros conocidos, y efectivamente lo que nos pasó es algo para lo cual simplemente nos toma absolutamente desprevenido y nos pilla como realmente somos. Y eso no es distinto para el sistema educativo. Y aquí me quiero centrar en el mundo escolar, en el sistema escolar. ¿Y por qué hago un llamado también a la calma? Porque muchas veces, y hemos escuchado y hemos leído artículos, opiniones de personas muy ilustradas, muchas de ellas también, pero con reacciones muy precipitadas. Ahí me quedo con una idea, un comentario en algún momento que leía a Agustín Esquella, por ejemplo, que él veía cómo la capacidad de reflexión requiere una serenidad y una cierta distancia, y que yo creo que hemos estado muy carentes de eso. Solo para dar un dato y para dar también la envergadura de esto, según UNICEF, de todos los estudiantes que ahora están sin poder acceder físicamente a sus clases, la mitad no tienen acceso a un computador en su domicilio y el 43% no tiene internet. Es una realidad global. Entonces, simplemente, ¿qué muestra eso? Es que, claro, las herramientas computacionales, la digitalización, lo que muchas veces en años anteriores, previo al contexto en el que nos estamos desenvolviendo ahora, se veía como el futuro de la educación, no lo era tal porque efectivamente falta mucho acceso también, y eso lo vamos a conversar un poco más adelante. Sin embargo, por ejemplo, en Chile, hace un par de años atrás, ya se ha estado implementando una política, un programa que le entrega un computador, un laptop a todos los estudiantes de séptimo básico. Muchos eran críticos con respecto a eso porque decían, bueno, ¿por qué vamos a estar entregando algo que solo van a hacer para jugar? Pero eso también tiene que ver con equidad. También tiene que ver con equidad, con el acceso a la información, sobre todo en la sociedad del conocimiento en la que estamos hoy día. Pero antes de llegar y hablar un poco del contexto también como de primera reacción, lo que nosotros quisimos hacer en Educación 2020 fue hacer una encuesta. Hicimos una encuesta online, la contestaron alrededor de 3.400 personas, y aquí compartir con ustedes algunas cifras al respecto. El 63% de los estudiantes se declaró que se sentía aburrido y solo un 3% dijo que estaba feliz en la casa. No voy a hacer juicio de valor todavía con respecto, sino que voy a transmitir solo las cifras. Luego, casi un 92% de los docentes declararon que el acompañamiento emocional a los estudiantes es lo más importante, más allá que la enseñanza y el traspaso de contenidos. Queda un minuto más en eso, Matías. Exacto. Perfecto, voy cerrando. En cuanto a los apoderados, el 69% de ellos declaró que les gustaría recibir apoyo del establecimiento para apoyar a sus hijos, a sus hijas, y el 71% de los profesores opinó que es posible innovar en metodologías educativas en este contexto. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que efectivamente los estudiantes están diciendo algo muy, muy, muy significativo con ese 3% que se declara solamente feliz, en que los profesores ven efectivamente una oportunidad para innovar, y hoy día tenemos un ejército, miles y cientos de personas que se están capacitando, quizás en la capacitación que si hubiéramos querido programar, nunca se hubiera podido realizar. Nos hemos encontrado con situaciones de que las familias se están viendo sobrepasadas, que los estudiantes se están viendo sobrepasados, que a los mismos profesores se lo están sobreexigiendo, porque seguimos con el mismo paradigma de transmitir un contenido, siendo que ni las condiciones en recursos tecnológicos, ni las condiciones emocionales estaban para eso. Entonces, esa lógica de pasar el formato de escuela directamente a la casa, obviamente... Perfecto. Sí, ahí después podemos seguir profundizando.
Ya. Bueno, para continuar, la segunda pregunta igual está más o menos abordada. De hecho, ambos dijeron en los distintos niveles como parte. Que, bueno, y en materias concretas, ¿cuáles son los efectos psicosociales y económicos de las teleclases, pero en términos de equidad, inclusión e igualdad en educación? ¿Te parece que partamos contigo, Matías, para que también puedas continuar la idea? Súper, sí, está cerrando, pero para continuar en esa misma línea, la reflexión que también hago la invitación y que desde Educación 2020 hemos tratado de impulsar es que aprovechemos este minuto para repensar la escuela como un todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día, cuando hacía este comentario de pasar la lógica de la estructura de la escuela a la casa, eso quiere decir que cada docente tiene que transmitir y hacer clase para su asignatura. Las plataformas tecnológicas con las que se están desarrollando las clases, muchas veces eso, ¿y en qué se traduce? ¿En qué se ve eso? Por ejemplo, en que los foros para que puedan participar y puedan interactuar los estudiantes están por asignaturas también. Sin embargo, eso te deja solo una ventana muy acotada de la integralidad de la persona que es el estudiante. Y en consecuencia, el profesor y profesora que declara también en la encuesta que nosotros hicimos que quiere tener un conocimiento y un acompañamiento emocional mucho más significativo con el estudiante, ni siquiera las plataformas están diseñadas y pensadas para eso. Entonces no es culpa de los profesores, es más bien que el sistema, la estructura está pensada desde allí. Aquí apunto con eso también, es que las brechas socioeconómicas, el acompañamiento, tiene mucho que ver con esto también, con la estructura con que el sistema educacional ha estado establecido, y eso no es solo en Chile, sino que es un tema a nivel global. El sistema educativo está en una crisis a nivel internacional, y hoy día hay muchos rincones en el planeta que están aprovechando la instancia para cuestionarlo. Hace una semana atrás, en una entrevista y en una charla, hubo un pensador italiano que nos llamaba y nos decía efectivamente esta invitación a repensar la escuela, que no podemos volver a lo mismo. Y efectivamente tenemos una oportunidad en eso, para reducir las brechas de inequidad, de desigualdad y de calidad directamente. Por un lado, porque estamos en un momento en que es un desafío de adaptación quizás como nunca en nuestra generación había vivido, de mucha resiliencia y de un periodo de una innovación radical. Por un lado, los estudiantes de las distintas edades, y ahí quizás Vania pudiera complementar con su mirada más desde la estructura psicológica de las personas, pero el desarrollo de la autonomía, el autoaprendizaje, el autocontrol, es algo absolutamente distinto a lo que generalmente pasa en las salas de clase. Las familias en cuanto al apoyo, la contención, el entendimiento de lo que significa el aprendizaje de sus propios hijos. Para los profesores, esta capacitación que hacía cuenta hace un momento atrás, y es la preparación de una manera completamente distinta. Aquí puedo contar una anécdota de algunos profesores con los cuales hemos visto que es primera vez que se tienen que enfrentar a este tipo de tecnología y aún así han logrado poder hacerlo. Entonces, ese miedo y ese rechazo a la tecnología que muchas veces se decía que existía en el mundo educativo, al momento de los cubos, como se dice, al momento de enfrentarse al desafío, bueno, cada uno ha estado aprendiendo y ha sido lo suficientemente resiliente como para poder salir adelante. Y otro ejemplo de resiliencia también es con el rol del Estado. El Estado, por ejemplo, en la entrega de alimentos. A nivel latinoamericano, tú lo mencionabas en la introducción, Daniel, yo trabajo en FAO, y uno de los temas más fundamentales de la crisis es que a través de la escuela se entrega la alimentación escolar a millones de estudiantes, de niños, jóvenes a lo largo de nuestro continente. Bueno, el Estado tuvo que volver a reinventarse y a través de la JUNAEP, menos mal, de una u otra forma, un trabajo silencioso, se están entregando canastas de alimentos en la escuela de una manera bastante notable. Se ha tenido que reinventar en cuanto al acompañamiento efectivo, al facilitador de procesos en espacios rurales en que la conectividad no existe, en que bien se están haciendo ajustes con las empresas de telecomunicaciones para que esa brecha empiece a reducirse. Entonces, y con esto voy cerrando, Daniel, también para darle la palabra a Vani. No queda un minuto. Perfecto, estamos bien. Y con esto y vuelvo al punto inicial, que nos encontramos desnudos. O sea, si uno
quisiera tener una respuesta certera de lo que se debiese hacer ahora, eso requiere recursos, requiere tiempo, requiere preparación, requiere personas, una cultura, cosa que no teníamos. Entonces, todo ha sido haciéndose, todo se ha estado haciendo con el paso del tiempo, con el paso de la semana, y me atrevería a decir que el mayor aprendizaje de todo esto es poder darnos cuenta que sí podemos enfrentarnos a grandes desafíos, que sí podemos reinventarnos, que sí podemos repensar la forma en que estamos formando a los seres humanos, porque ese es el fin último de la escuela. Gracias, Matías. Antes de pasar la palabra a Vania, queríamos recordarles también desde los organizadores de que por si acaso dentro de los comentarios pueden dejar diversas preguntas, ya sea del tema que estén tocando o otras que crean que no se está abordando, para que al final también la van a tomar los expositores. Eso. Voy a releer la pregunta, Vania, para que la gente que se está conectando nuevamente ¿cuáles son los efectos psicosociales y económicos de las teleclases en términos de equidad, inclusión e igualdad en la educación? Quizás la pregunta debería ser al revés, porque es la inequidad la que existe, la que tiene efecto en los aspectos psicológicos, socioemocionales, porque ahora estamos constatando lo que ya sabíamos, pero hacerlo más visible, más patente, al escuchar los testimonios de las distintas personas. Nuestro país es muy diverso en cuanto a sus territorios y entonces, claro, no es lo mismo lo que sucede en Santiago que en regiones más alejadas. Y también dentro de la misma región metropolitana hay mucha diversidad y lugares en los cuales es muy difícil que las compañías de telecomunicación, por ejemplo, provean atención y pongan fibra óptica o pongan alguna tecnología que ayude a una mejor conectividad. Entonces, eso ya es un desafío. Y por otra parte, yo creo que aquí igual hay una urgencia. Algo quería decir yo en la primera pregunta en eso de que si estamos pensando en que hagamos algo como por si acaso, por este momento, como que hagámoslo a media, no, tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Igual sabemos que lo mejor posible no es lo perfecto, ¿ya? Pero sí no pensar que, o sea, hay para estudiantes que esta es su única oportunidad de poder hacer algo, digamos, ¿ya? Sobre todo en los niños más pequeños, ¿ya? Que están aprendiendo, por ejemplo, en primero básico, en segundo básico. Entonces, sí es importante que le entreguemos la mejor educación de la mejor calidad y acompañada, como estábamos diciendo, de también los aprendizajes emocionales. También la diversidad que hay al interior de la familia nos hace pensar que para algunos está siendo aún mucho más difícil. En familias, por ejemplo, en las cuales hay violencia intrafamiliar, en las cuales hay problemas económicos graves, alguno de los padres ha quedado sin trabajo, los dos están con una precariedad laboral, sin duda que también va a ser otro factor que influye. Y si es que hay experiencias de personas que se han enfermado, que están más graves o incluso que han fallecido con duelos que también se están viviendo de una forma mucho más difícil al no tener estos rituales de manera más sostenida, que es algo importante para los duelos, también es algo que puede afectar emocionalmente. Entonces, en la discusión hay muchos carreras y dentro de la universidad que han tenido petitorios en temas específicos de la educación, pero que incluyen aspectos también de salud mental. ¿Qué es lo que podríamos hacer desde las universidades para mejorar todas estas situaciones y entendiendo la diversidad que cada uno tiene y cómo poder apoyarlo? Veníamos de una sociedad probablemente muy individualista, en la cual el mensaje que se nos estaba dando es como cada uno se las arregla por sí mismo y valorando la competencia, no haciendo trabajo en equipo, ¿ya? Y apoyando a los otros. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque efectivamente ahora hay una oportunidad para que nos mostremos más solidarios, para que podamos compartir con quienes los pueden estar necesitando, para que le preguntemos al otro qué es lo que necesita y qué es lo que le pasa. Había a veces un énfasis en las notas, en las evaluaciones formativas, en que no se copien, en que
en una política más bien como de vigilancia, ¿cierto? Y eso también es una oportunidad para ir cambiando, para que las evaluaciones también las pensemos de otra manera, evaluaciones más aplicadas, evaluaciones que, aunque tú estés al lado con el libro, digamos, porque eso es lo que uno en la vida real va a hacer, igual va a ir a consultar muchas veces algo que no se recuerda o no tiene por qué saberse lo necesario de memoria, y entonces es una oportunidad para, tal como decía Matías, repensar cómo estamos educando, a qué le estamos dando énfasis, qué es prioritario, y también valorar lo que están haciendo todas las personas en sus casas, los profesores, los apoderados y los estudiantes, porque todos están en una situación muy compleja. Gracias, Vania. Yo creo que los planteamientos que están dejando efectivamente dan unos grandes desafíos, como lo habíamos propuesto para las preguntas. Y ahora se viene quizás la pregunta que pasa a ser un poquito más provocativa o que intenta de buscar ciertas soluciones o por último grandes rasgos de soluciones, porque sabemos que en una conversación y en 5 minutos no se puede abordar y tiene que ser un trabajo mancomunado entre muchos actores que nos superan también dentro de este foro. Pero por último, esbozarlo para poder, tanto en las tomas de decisiones que se dan en nuestra institución como en los distintos espacios que está llegando este foro, poder darle una vuelta un poco más larga. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se deberían abordar los desafíos que se plantean anteriormente? No sé quién quiere comenzar. Bueno, los desafíos se tienen que abordar de manera colectiva, pensando en los recursos que tenemos. Nosotros ya tenemos experiencia también en enfrentar situaciones difíciles y crisis. Veníamos de una crisis que todavía no ha terminado, una crisis social, el estallido social, que también ya nos había obligado a hacer algunas adaptaciones en términos también de enseñanza y de aprendizaje, pero también tenemos experiencia en otro tipo de emergencias como terremotos, volcanes, aluviones, etcétera, miles de cosas que le pasan a Chile, ¿cierto? Y sabemos cómo la mejor respuesta es al nivel de cada comunidad, que tal vez la experiencia que puede tener un pueblo rural en una región del sur de Chile va a ser distinta a la que tengamos aquí en la capital y que es absolutamente válida porque son sus recursos. Y también compartir esas experiencias o esas buenas prácticas, esos conocimientos que están ahí presentes. Hemos visto cómo hay grandes iniciativas que están ocurriendo con cosas muy simples. Algo, por ejemplo, que es una experiencia piloto que me invitaron a participar es del Centro Arte Alameda con el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que están haciendo un programa que se llama Cine y Educación Emocional. Entonces, como a través del cine, con profesores, vimos una película, bueno, cada una lo vio antes, obviamente, y después entonces nos reunimos a comentar acerca de esa película, qué valores nos entregaba, aparecían elementos ahí también de duelo, de experiencias de crisis. Entonces, son experiencias que yo creo que hay que aprovechar ahora, que además estamos más conectados, pero que esta conexión no sirva para agotarnos, sino para poder conocer estas otras experiencias. Ya yo he compartido en estos meses con académicos de universidades de todo Chile y también del extranjero, porque también eso es lo otro de esta pandemia, que estamos compartiendo, tal como lo decía Matías, la misma realidad con otros países. Algunos van más adelantados, lo cual también nos ayuda, porque algunos que ya han vivido en la situación quizás que estamos nosotros viviendo ahora, tomaron malas decisiones y eso también nos ayuda a nosotros a pensar qué es lo que podríamos hacer distinto y ellos nos están dando consejos. Entonces, toda esta conectividad nos puede ayudar también. Y bueno, no sé si voy a tener la oportunidad después, así que antes de que se me acabe mi minuto, los quiero dejar invitados especialmente a los estudiantes de primer año de la Universidad de Chile, a los mechones y las mechonas, a que participen de las encuestas de salud mental que nosotros tenemos en el mes de junio, abierta a través de
nuestro link en imhay.org y mhay.org, que es el núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Queremos conocer esta realidad de cómo está la salud mental de los jóvenes y poder implementar políticas entonces en la universidad o las políticas que ya se estén implementando, poder evaluarlas, porque este es un estudio que es internacional, que están participando 18 países, liderado por la Universidad de Harvard y al alero de la Organización Mundial de la Salud, y que tiene un seguimiento, o sea, quienes contesten este año también les vamos a preguntar cómo están y cómo se están sintiendo durante 4 años más, ¿ya? Entonces vamos a tener un seguimiento longitudinal, lo cual hace muy interesante los datos que podemos tener para evaluar también las políticas que se estén llevando a cabo en la universidad para la salud mental. Incluimos preguntas de carga académica y también vamos a hacer algunas asociaciones con otros datos que tenga la universidad para evaluar también cuánto influye en el rendimiento académico la salud mental. Me queda un minuto todavía. Entonces quiero seguir en este tema diciéndole especialmente a los hombres, porque la mayor parte de quienes han contestado la encuesta son mujeres, 2,5 mujeres por un hombre, y entonces para nosotros es muy importante saber cómo están también los hombres, y si están bien, qué bueno que estén bien, ¿ya? Pero necesitamos no solamente que contesten este cuestionario quienes se sienten más cercanos al tema de salud mental, ya sea por algo personal o por algo familiar, sino que todos, porque así vamos a aprender tanto de factores de riesgo como de factores de protección o de resiliencia. Así que una invitación, todos los que conozcan a Mechona y Mechona, pregúntenle si contestaron la encuesta, que se den su tiempo para contestarla, para que contribuyamos a una mejor salud mental. Genial, Vania. Muchas gracias. Voy a reiterar la pregunta antes de darle el paso a Matías. Por si acaso, ya el comité empezó a tomar las diversas preguntas que llegaron. Hay algunas que se modificaron de cierta manera. También no son preguntas que llegaron exclusivamente en los comentarios de Facebook. También son preguntas que nos llegaron por otros medios, como Instagram, como para el momento, para que también lo tengan en consideración quienes nos están viendo, por si acaso. Y se realizó como unas leves cambios de redacción para poder después plantearlas. Bueno, para darle el paso, la pregunta que habíamos indicado era que de todos los desafíos acá planteados, ¿cómo lo podríamos abordar? Dale, Matías. Es difícil tu pregunta, Daniel. Mira, yo quiero partir volviendo a un eslogan, yo creo que más bien que se ha tomado en muchas partes, y es que se dice que toda crisis es una oportunidad. Yo no creo que una crisis sea una oportunidad, sino que uno tiene que tomar las medidas para convertirla en una oportunidad. Porque si no sería cosa, no sé, del universo que de repente de una crisis algo bueno sucedió. Y eso nos quita la responsabilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día la palabra crisis, está instalada en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud de cada uno de nosotros. Lo vimos hoy día con la situación gravísima en la cual estamos atravesando. La crisis económica, sin duda. La crisis climática. Pero también hay una crisis que todo esto lo refleja y que es una crisis del humanismo. Y el rol del ser humano en esta época del antropoceno que se ha establecido hace un tiempo atrás, en que con el avance de la tecnología se ha puesto en cuestionamiento también en cuántos años quizás falten para que nos convirtamos en una especie en que nuestra esperanza de vida ya no sean 80 y tantos años, sino que puedan pasar los 100 años y quizás más, en que podamos, y ya está sucediendo, que podamos tener modificaciones genéticas en la reproducción de nuestra especie, con las técnicas de CRISPR y otras técnicas más que ya están avanzando. Entonces, está el humanismo hoy día en una crisis. Y si no nos detenemos a pensar y no tomamos las medidas adecuadas, y si eso no se traduce en una reforma del sistema educativo completo, entonces no estaríamos haciendo de esto una oportunidad. ¿Y por qué el sistema educativo? Porque hoy día, por ejemplo, tenemos 12 años de escolaridad obligatoria.
en que lamentablemente ha estado enfocado en este rendimiento, en las pruebas, como dicen los gringos, el teaching to the test, el CIMSS, la PISA, después la PSU. Y a pesar de eso, tampoco tenemos tan buenos resultados. Una anécdota, por ejemplo, en algún momento yo tuve cálculo el primer año en Bochef con el profesor Sánchez. No sé si seguirá haciendo clases todavía. Y él en algún momento dijo, a mí no me interesa que lleguen a primer año sabiendo derivar, sabiendo integrar. A mí me interesa que sepan sumar bien y restar bien y multiplicar y dividir, punto. Y el resto yo me hago cargo. ¿Qué es lo que él quería? Efectivamente, no es que alguien salga de cuarto medio con estas, no sé, como habilidades matemáticas no tan desarrolladas y con algunas técnicas conocidas, sino que hay una base. Ni siquiera eso lo estamos consiguiendo. Uno. Y dos, que como país y como sistema internacional no hemos sido capaces de, en 12 años, quizás responder algo que es elemental, y es que aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Si en 12 años, con un sistema completo, con adultos formados en universidades, y ahí hablo de los profesores, la profesora, los directivos, los psicopedagogos, toda la estructura no está pensada para eso, entonces estamos desaprovechando la oportunidad de tener todos los primeros años de vida de los seres humanos y primero no nos conocemos a nosotros mismos, no reconocemos nuestras propias emociones, por ende no nos sabemos comunicar, nos frustramos, no reconocemos que eso también puede ser un aprendizaje y después cuando estamos pidiendo todo el resto, por supuesto que no va a suceder. Entonces la respuesta a esta pregunta tan difícil que plantea Daniel, pero de cómo debiéramos abordar esto es que todo esto nos demuestra que necesitamos un rediseño estructural bastante más profundo y no solo volver el día de mañana a la clase. Y hasta ahora a la clase digo físicamente en un colegio, sino cómo rehumanizar la educación. Perfecto. Cómo hacer entender que, por ejemplo, con la oportunidad que tenemos hoy día, dentro de una misma casa, probablemente estén conviviendo hermanos, y seguimos con la lógica en que los aprendizajes son por edades. Quizás haya un aprendizaje en toda esta época en que podamos aprovechar esa interacción intergeneracional también y que los colegios después mañana puedan pensar en una integración en base al desarrollo de cada uno. Podría ser. Y con esto quiero ir cerrando que no, por supuesto que no es un año tradicional, no quiero decir normal, pero no va a ser tradicional, pero eso no quiere decir que vaya a ser un año perdido. Es un año de aprendizaje distinto, de acondicionamiento, de adaptación, un año que no vamos a olvidar, que nuestros profesores, profesoras, el Estado, como lo decía, las familias, los mismos estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes, vamos a haber adquirido ciertas habilidades que quizás hoy día no nos estamos dando cuenta, de algunos aprendizajes para la vida que no nos estamos dando cuenta. Y entonces hoy día también tenemos el deber de pensar, quizás sí, efectivamente los rezagos de aprendizaje más tradicional que vamos a tener, eso sin duda, porque no hay transmisión de conocimiento ni aprendizaje que se pueda hacer desde la casa y a través de una pantalla como esta, equivalente a la interacción real en que nos podamos tocar, los estudiantes puedan estar unos con los otros, y de hecho los niños siempre lo que están diciendo que más extrañan de otros. Con esto cierro, Daniel. Sí. Claro, con esto cierro. Es la interacción con sus amigos, echan de menos a sus amigos. Y eso no se responde a través de la cámara, por supuesto. Entonces, ahí van a haber rezagos. Entonces, uno de los temas pendientes que tenemos por el resto de este año es, ok, acompañémonos, seamos flexibles, sigamos adaptándonos, entendámonos, desarrollemos la empatía también, pensemos y planifiquemos cómo vamos a repensar el sistema educativo y cómo vamos a recuperar estos rezagos de aprendizaje de aquí al 2021, al 2022, porque efectivamente nos queda camino por recorrer. Perdona que me haya extendido. No, tranqui, está bien. Gracias, Matías. De hecho, antes de pasar a las preguntas del público, hacer también un llamado respecto a esto último que mencionaba Matías, de extrañar a los amigos, de que, por ejemplo,
nosotros tenemos una generación de mechones, por lo menos muchachos. Tengo entendido que pasó en casi toda la unidad académica de la Universidad de Chile, donde los estudiantes de primer año no se han conocido físicamente, y han habido diversas instancias donde los centros de estudiantes que incluso están acá organizando han sido claves, como por ejemplo el mismo Consejo Estudiante Plan Común ha intentado hacer actividades de distensión para los estudiantes de primer año, para que se puedan conocer, formar, aunque sean unas redes, porque quizás los estudiantes que ya llevábamos muchos años, muchos más de los que queremos estar, como dentro de la universidad ya teníamos ciertas redes ya consolidadas. Entonces, si bien pasa esto de extrañarse, hay redes que ni siquiera se habían forjado. Entonces, es súper importante también cómo la institución y los centros de estudiantes hablan para poder consolidar ese espacio. Bueno, para pasar ahora a las preguntas, para que también sepan, las preguntas fueron sacadas, como dije anteriormente, de los diversos espacios y cada uno va a tener 2 minutos por cada pregunta, para que lo sepan. Así que el tiempo va a ser un poquito más breve, pero igual se va a dar el tiempo para que cierre la idea si lo requieren. Considerando la importancia que tuvo el informe de la UNESCO 96 en promover una educación futura centrada en aprender a conocer, hacer, vivir juntos y ser, ¿cuáles serían los nuevos contenidos de aprendizajes que deberíamos promover en la educación pública desde una universidad como la de Chile? ¿Podría ser la innovación o contextualización? No sé si es que alguno quiere comenzar. Voy a dejar igual la pregunta escrita por si acaso. Ordénanos tú ahí, Daniel. Ya. Daniel, ¿quieres comenzar? Yo creo que efectivamente es importante considerar en este momento los aspectos que son más en relación a lo humano y entonces también rescatar los valores que son esenciales, la innovación, por supuesto, que también es importante, y también pensar que en qué medio están desarrollándose o viviendo esos niños y niñas que están ahora, además, con esta situación de no poder compartir con sus amigos, con el juego, que sería algo muy importante para su desarrollo. Es distinto probablemente niños que les toca compartir con otros hermanos que algunos que ni siquiera tienen otros hermanos con los que poder jugar y también pelearse. Entonces es una experiencia totalmente distinta, pero yo creo que esos elementos que se mencionan ahí son válidos también para este momento. Gracias, María. ¿Matías? A ver, yo recojo la pregunta muy de la línea de lo que hemos estado también comentando, conversando, y hace tiempo se ha estado instalando este concepto de las habilidades para el siglo XXI. A mí la verdad el concepto no me gusta, y se ha manipulado mucho ya porque siempre está como enfocado en el mundo productivo, en decir, bueno, la empresa hoy día está valorando el trabajo en equipo, entonces hay que desarrollar el trabajo en equipo. Se está valorando la comunicación, entonces hay que desarrollar la comunicación. Pero siempre desde el punto de vista de la empresa, del mundo del mercado laboral, cómo nos recondicionamos y nos readaptamos por este fantasma de la inteligencia artificial y que se van a comer tantos trabajos, lo cual es cierto. Sin embargo, detrás de eso hay ideas fuerzas en cuanto a contenido que me parecen muy relevantes. Uno lo mencioné hace un rato, que es la resiliencia. Es la empatía, es el aprender a aprender, es el pensamiento crítico, es la autorregulación. Todo eso tiene que ver justamente con rehumanizar el sistema. El sistema, y cuando hablo de sistema, lo llevo a lo que en la misma escuela se estudia y se entiende y se conceptualiza. Tenemos recursos, no solo monetarios, sino que recursos en la naturaleza, recursos entre nosotros, horas, y cómo lo usamos de la mejor manera posible. Y hoy día, en consecuencia, y tomo por ejemplo la situación que tenemos hoy día con el ajuste curricular. El ministerio
obviamente tenía que hacerlo, se demoró, pero lo terminó haciendo, debía hacer un ajuste curricular para el sistema escolar, porque obviamente estamos en condiciones distintas. Ahora, eso efectivamente se puede tomar como una oportunidad para priorizar y que se mantenga en el tiempo. Y mantenerlo en el tiempo significa reordenar, repriorizar, y una consecuencia quizás en el mediano plazo va a ser entonces cómo se estructuran las facultades de educación. Y cómo esas facultades de educación forman profesionales para que acompañemos en este aprendizaje a lo largo de la vida, a que aprendamos a aprender, porque el conocimiento y la información, ya sabemos, está disponible a través de estos aparatos en cualquier rincón del mundo. Genial. Lo Gracias, dejo ahí Daniel. porque está siendo súper estricto con el tiempo. Así que Sí, lo siento, pero es lo que me pidieron como mi trabajo. muy bien. Tengo que hacer valer las boletas. Bueno, acerca de la pregunta, la siguiente pregunta es, tomando en cuenta que se van a practicar teleclases todo el 2020, inmediatamente dijeron de que ya es un hecho acá, ¿cómo creen que afectará las teleclases, hablando psicológicamente y en sus métodos de estudio, a los estudiantes al momento de regresar a sus respectivas clases normales en el 2021? Yo creo que es difícil anticipar cómo va a ser el retorno seguro, la vuelta a clase. Quizás lo que tenemos que ver es que de lo que ahora estamos aprendiendo podemos mantenerlo como una buena práctica, ¿ya? Porque efectivamente muchos de nosotros compartimos que nos desplazamos, nos demoramos bastante en llegar hasta un lugar y a veces quizás a lo que fuimos a ese lugar se podía perfectamente haber resuelto de esta otra manera telemática, ¿ya? Entonces creo que quizás nos va a dejar aprendizajes esta opción ahora para poder aprovechar de mejor manera las instancias educativas. También en términos de las evaluaciones, que por ahora también se ha visto un cambio en algunas, no digo que en todos, pero muchos han valorado las evaluaciones que ahora sean más aplicadas, más de trabajo también en equipo, y entonces sabemos que eso influye positivamente en el aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, también eso sería una buena práctica, a lo mejor que podemos mantener para el futuro, ¿ya? Pero hay cosas que no son reemplazables y es lo que tú mencionabas con los estudiantes, por ejemplo, el día a día en el que uno va caminando justo hasta el paradero, acompáñame al baño, decimos las mujeres, ¿cierto? Un cafecito juntos, todas esas instancias que son muy pequeñas, son instancias en que uno se va conociendo, va creando redes. También, por supuesto, instancias ya mayores que son como, por ejemplo, la fiesta, los carretes, las previas, ¿cierto? Que el cumpleaños, ¿ya? O participar en ciertos grupos, ya grupos que pueden ser, no sé, por alguna afinidad musical, deportiva, scout. Eso tampoco se está pudiendo realizar de una adecuada manera probablemente ahora, ¿ya? Entonces yo creo que en este momento tenemos que ir reconociendo cuáles son esas buenas prácticas para poder mantenerlas a futuro y ir creando semillas, que bueno, la experiencia que tú estabas contando de que han tratado de crear instancias grupales para que eso sirva para que se conozcan más quienes no han podido conocerse. Hemos conocido nosotros la experiencia de... Tiempo por si acaso para ir cerrando, pero cierra nomás la idea. Sí, hemos conocido experiencias de universidades en el extranjero que también tienen actividades del tipo test o café virtuales, que simplemente es reunirte media hora con tu profesor y hablar de la vida y no hablar de conocimiento, ¿ya? Entonces creo que son instancias que también podríamos mantener luego en forma presencial. Gracias, Vania. Voy a reiterar un poco la pregunta, por si acaso, antes de darle el paso a Matías. Tomando en cuenta que se van a practicar las teleclases durante todo el año 2020,
cómo creen que afectarán las teleclases, hablando psicológicamente, y el método de estudios a los estudiantes al momento de regresar a las clases normales, acá ya se ha esbozado tantas veces de que quizás eso ya no es posible, en el año 2021? A ver, yo creo que la pregunta es súper interesante y al igual que Vania, hacer futurología es muy difícil y no me atrevería a responderlo directamente, pero sí quizás plantear algunas ideas generales. A ver, por una parte, lo que hablábamos de este aprendizaje de uno mismo, de conocerse uno mismo. Todo este periodo quizás nos está enfrentando a algo que la humanidad siempre se ha cuestionado, que es cómo uno vive consigo mismo, con esta cabeza tan ruidosa que, como se dice muchas veces, con uno mismo, ya sea por la soledad, ya sea por la falta de contacto, y nos tocó como nos tocó a cada uno, preparados o no preparados, habiéndonos analizados a nosotros mismos o no. Lo vinculo un poco a propósito que la pregunta habla un poco desde el aspecto psicológico, pero ese es un aprendizaje que sin duda se va a tener que mantener, porque el acceso al conocimiento, hoy día lo estamos demostrando y lo estamos viviendo empíricamente, está al alcance de 3 clics. Abrir, buscar, seleccionar, punto. Ahora, ¿cómo yo me hago cargo de eso y de la avalancha de información que hay? ¿Cómo yo también me controlo y sé distinguir y sé procesar, sé sintetizar esa información? Porque hoy día también los mismos cursos de cálculo en variables, electromagnetismo, los que sean, que se están dando en Bochef, podrían tomarlos del MIT, podrían tomarlos también de la UBA, de cualquier organización a nivel mundial, y están disponibles. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de estudiar en Bochef, por ejemplo, hoy día, esta semana? Por decirlo en el caso de este foro. Tiene que ver también con la interacción, efectivamente, como bien lo plantea Vania. Con esto voy cerrando, Daniel, para que no me rete. Muy bien. Y en consecuencia, cuando volvamos, probablemente vamos a querer abrazarnos, conversar, comentar cómo vivimos todo el proceso nosotros y también compartir algo que no es menor, y es que, por ejemplo, la comunicación a través de este sistema, cualquier telemático, tiene un desgaste que muchas veces no se habla. Nosotros como especie estamos acostumbrados a comunicarnos con mucho lenguaje corporal, no verbal. Y si yo no alcanzo a ver tu movimiento, tus ojos, si me miraste, no me miraste, te moviste, no te moviste, mi esfuerzo por entenderte es aún más grande y en consecuencia mi desgaste y mi cansancio es muy profundo. Eso también tiene que ver con el aprendizaje, en cómo yo me enfrento, cómo yo soy resiliente. Entonces, los métodos de estudio, probablemente cada uno en este momento, lo que está escuchando y en las conversaciones que cada uno pueda tener, está adaptando y viendo los mejores mecanismos que tenemos, porque finalmente somos una especie que ha evolucionado de esa manera, a través de la adaptación. Me encanta, porque justo iba a comentar de que qué bueno que se entendió mi lenguaje no verbal cuando me acerco al micrófono, cuando ustedes están exponiendo. Ya, para ir a la última pregunta del público, también por si acaso van a tener después respectivamente su minuto de cierre, por si es que quieren agregar alguna conclusión o cosas para que también lo tengan en consideración. Pero primero vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que se tomará el mercado laboral la posible baja, entre comillas también, en conocimientos debido a las clases realizadas de manera virtual? ¿Cómo las universidades se podrían preparar para esto sin afectar de sobremanera la salud mental? Yo creo que muchas... ¿Qué cosa, Matías? No te escuché bien la pregunta, Daniel. Ah, ya. Voy a repetirla. Lo voy a repetir. La repite, para que, como siempre la repite. Que yo creo que realmente las clases virtuales
se pueden aprovechar mucho y bastante y podemos alcanzar muchos de los conocimientos que son necesarios. Lo más difícil son las habilidades y las habilidades prácticas. En el caso de, bueno, yo soy médico, en el caso de alguien que está estudiando medicina, se requieren ciertas habilidades, al menos con una simulación, digamos, ¿ya? En el caso de psiquiatría, que es la especialidad que yo tengo, se puede, por ejemplo, hacer reemplazos con actores, tener algunas experiencias de sesiones grabadas, por ejemplo. O sea, hay formas de pensar. Yo creo que no tenemos que pensar, como dijo Matías también, que esto es un año perdido, ya que realmente hay muchas actividades que podemos hacer, pero claro, un dentista, por ejemplo, necesita hacer la práctica ahí con sus manos ahí encima. Entonces, esas actividades habrá que buscar la manera de cómo poder ponerse al día después, pero hoy en día igual se puede avanzar mucho, bastante, podemos aprender sobre muchas cosas en este momento. Ya. Gracias, Vania. Voy a repetir la pregunta también, porque igual es un poco larga. ¿Cómo creen que se tomará el mercado laboral la posible, entre comillas, pone la persona que pregunta igual, baja en conocimiento debido a las clases realizadas de manera virtual y cómo las universidades se podrían preparar para esto sin afectar de sobremanera la salud mental? Es súper amplia la pregunta, pero quizá con respecto a la primera parte de la pregunta del mercado laboral, yo sí creo que hay muchas ventajas de lo que está sucediendo. A pesar de lo que hemos conversado, de las dificultades, obviamente el tema de la salud mental es fundamental, el autoconocimiento, todo eso es lo que yo también he estado tratando de transmitir, pero hay ventajas. O sea, en mi caso personal, yo trabajo con personas de otros países permanentemente. Y en la práctica, esto no ha sido un shock tan fuerte por eso mismo, porque la cotidianidad ya la tenía así, con personas a lo largo del continente y en reuniones igual que esta de trabajo. Sin embargo, hoy día las empresas efectivamente lo están instalando y están pensando en mantener una forma de trabajo a distancia, obviamente en los espacios en los que se puede, obviamente. He escuchado varias empresas que están pensando en dejar los arriendos de sus oficinas y reducir un tercio, reducir un cuarto, que la gente empiece a tener unos comportamientos distintos, porque por un lado está esto, como yo lo planteaba en el mundo de la educación, el perder el miedo. Ahora todos nos podemos enfrentar a una plataforma nueva, aprenderla en un par de minutos y empezar a comunicarnos. Lo importante es poder de nuevo sintetizar, ser eficiente en el uso de los recursos en cuanto a las horas. Y yo creo que eso las empresas lo van a valorar. Más que el conocimiento técnico, las empresas y el mercado laboral lo que requieren no es eso, porque eso está disponible, es la interacción, el trabajo en equipo, la buena comunicación, la tolerancia a la frustración, etc. Entonces también hay un lado positivo desde el mundo profesional, que la gran mayoría de los que estamos participando en esto nos vamos a seguir desenvolviendo probablemente en un ambiente laboral de ese estilo, en que todo esto pudiera ser también una oportunidad para nuevas concepciones de trabajo y aprovechar la globalización, el intercambio de expertise, el uso óptimo del uso horario. O sea, quizás en una empresa en Chile hoy día, en vez de contratar solo chilenos que vivan en Santiago, en Calama, donde sea, podrían contratar a alguien de Colombia y trabajar a distancia así también, y funciona perfectamente. Entonces, también quizás nos estemos repensando y reinventando en el mundo laboral, así como el mundo educacional. Muchas gracias, Matías, también por la última respuesta. Bueno, como en el hora del tiempo, intentar ir cerrando ya. Antes no queríamos dejar de que se fueran sin dar también quizá un minuto de cierre para ambos, ya sea reiterar quizás la invitación incluso que hacía Vania para todos los mechones que estén atentos al foro. Y también si es que alguna conclusión o algunas cosas que ustedes creen que sea necesario recalcar, un llamado a quienes consideren necesarios también o pertinentes.
Les damos el minuto. No sé si quieres comenzar tú, Matías. ¿Vale? Ya. Bueno, para cerrar quiero agradecer una vez más el tiempo, la instancia. Quiero reforzar la idea que son momentos de cuestionamiento, son momentos de reflexión, son momentos de pensamiento. Quiero hacer la invitación de hacer el ejercicio de proyección. O sea, si estuviéramos ahora, pongámonos 5 años en adelante, ¿qué nos gustaría estar haciendo ahora o repensando ahora? Cosa de no arrepentirnos en el futuro. Solo como ejercicio, al menos eso ya tiene un valor en sí mismo y sobre todo en una universidad pública como la Universidad de Chile. La invitación y el rol de futuros profesionales, futuros colegas y del mundo de la ciencia es efectivamente a contribuir desde ahí, desde el cuestionamiento, desde el pensamiento crítico, desde cómo efectivamente el avance de la tecnología nos está cuestionando la vida en comunidad también. Y en consecuencia, cómo entonces nos ordenamos, nos formamos, ¿no? Y pensamos en una sociedad más equitativa, más justa, más sustentable, van de la mano con todas estas reflexiones. Así que esas serían mis palabras de cierre y agradecer también la invitación. Gracias a ti también, Matías. Adelante, Vania. Yo también agradezco esta invitación, esta instancia que viene desde los jóvenes y también que sea interdisciplinaria, dos elementos que nosotros en el Núcleo Milenio IMAI, que es el que yo dirijo, valoramos mucho. En este momento tenemos un grupo de jóvenes asesores que nos ayudan también a pensar en nuestras intervenciones, incluso nuestras encuestas que hacemos, cómo poder hacerlo mejor y que les llegue con ese mensaje. La campaña que estamos llevando a cabo ahora se llama En la U vamos juntos, porque creemos en el acompañamiento, creemos que nadie debe quedarse atrás ni estar solo y conocemos al interior de la universidad desde las autoridades, desde nuestro rector, desde nuestros vicerrectores, la voluntad para que solucionar los problemas que pueda haber y eso mismo se da al interior más pequeñito de las facultades, de las carreras, de cada curso, para que entonces todos los estudiantes se sientan que están acompañados. Y por supuesto invitar a los estudiantes de primer año, a todos que contesten esta encuesta de salud mental, porque de esa manera vamos a poder tener resultados que nos permitan saber cómo estamos y cómo podemos ir avanzando. Cuando hablamos de salud mental, no hablamos de problemas de salud mental, también hablamos de bienestar psicológico, de la mejor potencialidad que podemos tener. Entonces no hay que estigmatizar también, a veces todavía hay esta relación de que psicólogos, psiquiatras para los locos, eso bueno, tenemos que irlo dejando atrás. En este momento es probable que la mayoría de nosotros esté pasando por una situación difícil, pero también algunos de nosotros van a necesitar una ayuda o un apoyo ya más específico de un psicólogo o un médico de salud mental o un psiquiatra. Entonces, es importante que cuidemos nuestra salud mental y para eso también herramientas que tienen que ver con una mejor aprendizaje, una mejor educación también van de la mano y por eso lo interdisciplinario es fundamental. Y por último, que nos sigan en nuestras redes sociales del Núcleo Milenio IMAI, en Instagram, Facebook, Twitter y que visiten nuestra página web. Genial, muchas gracias, Vania. Yo también me voy a tomar un poco de las palabras de cierre. De hecho, respecto a esto último, dentro del estamento estudiantil, incluso después se llevó en instancias como de decisión dentro de la facultad y pasó en varias unidades académicas de la universidad, en concreto de nuestra Universidad de Chile, que hubieron movilizaciones acerca de temas de calidad de vida, de salud mental, intentar de abordar diversas temáticas que en ocasiones, en un principio, de a poco empezaron a salir a la luz, a intentar de quitarse esos estigmas que bien mencionaba, y entonces igual dentro de todo, dentro de todas las cosas que uno puede ver, de que quizás se vienen muchas cosas, esos momentos nos ayudaron también a estar preparados y quizás comunidades más fuertes de las que podrían haber estado antes. Y eso también es rescatable. Para finalizar, yo creo que acá se desprenden tanto elementos como desafíos muy importantes que nos pueden ayudar a la toma de decisión de nuestra realidad como Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero también al resto de unidades académicas y educacionales.
instituciones que pueden ser no solamente de educación superior, y queremos agradecer por lo mismo el que ustedes hayan puesto todo esto sobre la mesa, su tiempo y su disposición. Dejo invitados también, invitadas, a seguir las páginas de Ethics, del CI, el Centro de Estudiantes de Ingeniería, y el COPEC, el Consejo de Estudiantes Plan Común, donde vamos también a seguir compartiendo, porque ya se compartió la encuesta que bien decía Baño, pero vamos a volver a estar nuevamente después de este foro, siguiendo publicando, y esta exposición también quedará publicada en las redes, para que estén muy atentos a quienes alcanzaron a verlo, o quienes pudieron ver parte, nos pueden seguir viéndolo completo y escucharlo como un podcast, quizás mientras estén realizando sus deberes. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.